Desde una enfermedad casi mortal hasta un presunto escape aéreo, la joven vida de Lily Rose Depp ha sido todo menos sencilla. Lily Rose Depp confesó que luchó contra la anorexia nerviosa en su adolescencia. Al estar expuesta al público desde su nacimiento, se sintió presionada a verse de cierta manera. Por desgracia, los estándares de belleza que buscaba requerían medidas que la ponían en riesgo. Su trastorno alimenticio llevó a la gente a hacer comentarios crueles sobre su cuerpo en las redes sociales. Depp, a quien le encanta posar para las fotos en su Instagram, se enfrentó a unas malas reacciones de sus seguidores, quienes afirmaban que estaba muy delgada. Ella se sinceró con French Elle sobre lo mucho que la lastimaron los comentarios que atacaban su aspecto físico. Ella dijo a la revista: "Era mucho más joven cuando me enfrenté a la anorexia. Fue muy difícil enfrentarse a ella. Todos los que conocen este problema saben lo difícil que es volver a una vida normal. Afortunadamente, parece que progresó mucho en su lucha contra la enfermedad". En la misma entrevista con French Elle, ella añadió: "Luché contra un trastorno alimenticio por mucho tiempo y estoy muy orgullosa de los resultados que conseguí". Lily Rose Depp luchó con problemas de salud que pusieron en peligro su vida tras contraer una infección por E. coli a causa de una intoxicación alimenticia. Daily Mail informa que tenía 7 años cuando sufrió la enfermedad, que le provocó un fallo renal y le provocó 9 días en el hospital. Lily Rose estaba tan enferma que Johnny Depp dejó sus obligaciones laborales para estar con ella. De hecho, el actor, que por aquel entonces trabajaba en Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, dijo a Entertainment Weekly que pensó en retirarse de la película de Tim Burton por el estado de su hija. Depp dijo al medio: "Decir que fue el momento más oscuro no es nada, no se acerca a describirlo, las palabras son tan pequeñas, pero saber que esa gente, Tim Burton y el equipo pararon y esperaron, yo no sabía si volvería. Recuerdo que hablé con Tim y le dije, quizá tengas que volver a hacer un casting". Afortunadamente, su hija se recuperó y Johnny pudo volver a filmar. Además, el incidente lo inspiró a implicarse más en el voluntariado en hospitales infantiles vestido de Capitán Jack Sparrow. En The Graham Norton Show, Johnny habló de su trabajo como voluntario, diciendo: To be able to bring a smile or a giggle to these people it means everything in the world to me, you know. El divorcio es difícil para la mayoría de las familias, pero la mayoría de los divorcios se producen sin que todo el drama personal entre los excónyuges se documente para que todos lo vean. En el caso de Lily Rose Depp, muchos de los mayores obstáculos de sus padres famosos se convirtieron en noticias de primera plana en su divorcio del 2012. Esto fue especialmente evidente en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard del 2022. En un interrogatorio particularmente brutal, su padre fue interrogado por un mensaje de correo electrónico que envió a Elton John sobre la madre de Lily Rose, Vanessa Paradis, en el 2013. En la nota, él pintó a Paradis de una forma muy negativa, usando términos despectivos para describirla, según Independent. En una entrevista con Rolling Stone en el 2013, Johnny admitió que las cosas no siempre fueron fáciles dentro de su unidad familiar. Hablando de su romance con Paradis, él dijo: "Las relaciones son muy difíciles, especialmente en la situación en la que estoy, porque estás constantemente lejos o ellos están lejos, y por eso es difícil. No fue fácil para ella, no fue fácil para mí, no fue fácil para los niños". En el testimonio de Amber Heard, en el caso de difamación contra Johnny Depp, alegó que Lily Rose Depp luchó para hacer frente a las adicciones de su padre. En un incidente particularmente angustioso, describió la reacción de Lily Rose cuando Depp se encontraba en estado de embriaguez. Al explicar el incidente en el estrado, Heard dijo que todo sucedió en un barco en una excursión familiar en la isla privada de Johnny. Heard dijo al jurado: "Él volvió a caer en el vicio, pero no quería decírselo a sus hijos, así que se los ocultaba. Siguió bebiendo y su comportamiento era cada vez más evidente, y Lily Rose, su hija en ese momento, era joven. Tenía tal vez 14 años y empezó a sentir pánico y a hacer preguntas sobre su forma de beber". Heard continuó diciendo que el malestar de Lily Rose empeoró hasta el punto de que tuvo un ataque de pánico a causa del suceso. Rapid breathing, crying, lots of questions. Según Heard, Johnny fue violento con Heard y la cosa se puso tan mal que ella y Lily Rose tuvieron que escapar de la situación por cualquier medio. Heard alegó que acabaron llamando a un helicóptero para que ella y la hija de Johnny pudieran salir del barco. En el juicio por difamación de Johnny Depp, muchos de sus amigos, familiares y exparejas salieron en su defensa.
mientras que Lily Rose Depp optó por permanecer fuera del radar. Algunos de los presuntos partidarios de Depp tomaron su retirada del ojo público como señal de que no estaba del lado de su padre. En respuesta, unos desconocidos criticaron a Lily Rose en su Instagram. En las secciones de comentarios de publicaciones antiguas, un usuario dijo: "Por lo que parece no le importa ni un poco su padre, qué triste no mostrar siquiera apoyo por lo que pasó". Mientras que algunos fueron amables con ella, otros insistieron en que la joven de 23 años estaba obligada a hablar en ese momento para defender a su padre. Otro usuario escribió: "Me encantaría verte publicar algo para apoyar a tu padre en este momento". Por suerte, muchos defendieron a Lily Rose en Twitter, afirmando que es injusto atacarla por elegir mantener su privacidad. Y según sus anteriores publicaciones en las redes sociales en las que celebraba su cumpleaños, parece que se niega a dejar que los comentarios de odio la afecten. Con el juicio de su padre concluido, parece que las cosas están mejorando para Lily Rose Depp. Si tú o alguien que conoces está experimentando un trastorno alimenticio, por favor llama al teléfono de asistencia para problemas de salud mental en tu país.